un gusto saludarles y estar con ustedes para que hablemos de uno de los temas más importantes que puede haber. Bueno, todos los temas bíblicos son de gran importancia en realidad, pero en realidad hay unos más que otros. Así que hoy vamos a hablar de un tema muy importante y se requiere muy buena concentración, se requiere que estemos disciplinaditos, quietecitos y lo entendamos de la mejor manera. Vamos entonces a hablar en esta ocasión de el anticristo. ¿Quién es el anticristo? En estos momentos hay varias y muchas teorías acerca de quién es el anticristo. Y parece que el mundo estuviese tratando de adivinar quién es el anticristo. Y la palabra de Dios nos da muy claramente las señales de quién es. No es necesario de apuntar en falso, como ha ocurrido. El anticristo está revelado en el Evangelio según San Juan, el primera de Juan. Allí lo menciona en 5 veces la palabra anticristo. Está revelado también por el apóstol Pablo en segunda de Tesalonicenses. Está revelado en Daniel, en Apocalipsis, en Ezequiel. La Biblia habla claramente del anticristo. El apóstol habló diciendo que Cristo no podría venir por segunda vez a esta tierra antes que se manifestase el hombre de pecado, el hijo de perdición, el inicuo. Lo llama de diferentes maneras, pero se está refiriendo a lo mismo. Entonces vamos a hablar de ese tema tan importante. Les decía que hay varias teorías y el mundo está confundido con este tema, pero tú y yo que tenemos acceso a la palabra de Dios no debemos estar confundidos y debemos tener claro el concepto de quién es el anticristo, de dónde saldrá, por cuánto tiempo va a gobernar, qué hará y cuáles son sus cualidades, cuáles son sus virtudes. Veía esta semana una película llamada El Apocalipsis. Y el rapto, y allí se nos da una teoría de la interpretación que la mayoría de personas en el mundo tienen del anticristo. Y la teoría es que se va a levantar un hombre supremamente inteligente, va a unir el mundo en forma global, será un nuevo orden mundial, él será el líder y de acuerdo a su sabiduría establecerá la paz, hará un pacto de paz en el oriente, habrá paz en Israel con los palestinos y con los árabes, y se reconstruirá el templo de Jerusalén y allí habrán 7 años de paz, y en ese momento comienza la gran tribulación, y entonces hay un rapto en el mundo entero, hay un caos porque millones de personas han desaparecido, y eso hace que se pierda el control del mundo, y es el rapto, la venida de Cristo, pero en forma invisible, y finalmente comienza un milenio en esta tierra, y el anticristo cae porque no podrá enfrentar al Señor Jesucristo. Y ahí sigue una trama, pero todo hacia el futuro. ¿Cuál es la situación que complica el anticristo, el identificar el anticristo hoy en día? Yo pienso que son 2 cosas. La primera, el método que utilicemos para interpretar la palabra de Dios. Para interpretar profecía, libros como Daniel y Apocalipsis, que son libros proféticos, tenemos 3 métodos. Por lo general son los que más sobresalen. El método preterista, el método futurista y el método historicista. El preterista lo utiliza más la Iglesia Católica, el futurista lo utiliza más las iglesias evangélicas, y el método historicista lo utilizan más algunas iglesias protestantes y nosotros, los adventistas del 7º día.
El que piensa que se debe interpretar con el preterista, dice que ya todo pasó. Se cumplió con Antíoco Epifanes, todo ocurrió hace más de 2000 años. El que es futurista dice que se va a ocurrir en el futuro. El futuro llegará el anticristo y se formará y hará una coalición mundial y será un nuevo régimen, único régimen en el mundo, un nuevo orden mundial y hará la paz y él dirigirá este mundo. Y los que creemos en el método historicista somos los que estamos de acuerdo en que la profecía comienza en el momento en que el Señor la declara. Ahí comienza. Esta es una profecía de Daniel, Daniel capítulo 2. Entonces comienza en la época de Daniel, en el año 500 y pico, 480, por ahí comienza la profecía y se extiende de una manera ininterrumpida hasta que termine. Ese es el método historicista, que es el que vamos a poner en práctica en este momento. Por lo tanto, y creo también que la segunda razón por la cual hay tanta confusión en la interpretación de quién es el anticristo es porque han buscado el significado de la palabra en español. Anticristo en español se refiere a un enemigo de Cristo. Un líder mundial que será enemigo de Cristo, enemigo de Dios, enemigo de la palabra de Dios, del evangelio, no tiene nada que ver con Dios y va a regir este mundo. Pero eso es lo que significa la palabra anticristo en español. Cuando decimos antisocial es que está en contra de las buenas normas sociales para convivir. Asimismo, anticristo está en contra de Cristo. En realidad, la palabra anticristos viene del griego y significa uno que quiere colocarse en lugar de. Eso es lo que significa la palabra anticristo, uno que procura ocupar el lugar de otro. Es decir, que el anticristo no es un enemigo de Cristo, es un amigo como Judas, que lo traicionó. Es un amigo de él que pretende ocupar su lugar. Es un cristiano, viene de la misma iglesia y pretende ocuparlo, reemplazarlo, nublarlo y que no tenga nada que ver con él, sino con el anticristo. Todos estos años, cientos de años, siglos, hemos convivido con el anticristo. El mismo anticristo es y no sabe que él es, pero lo vamos a identificar en la palabra de Dios. Y vamos a mirar quién es el anticristo según las características que la Biblia nos da para poderlo identificar. Se han hecho películas en el cine, se han escrito libros, han señalado a personas líderes del mundo como los anticristos. Por ejemplo, los emperadores romanos, entre ellos Nerón, decían que él era el anticristo. Napoleón Bonaparte también lo señalaron, a Hitler, a Mussolini, a Ayatollah Khomeini, a Saddam Hussein, a George Bush, luego a Obama, y seguramente que en este momento podrán decir que es Trump el nuevo anticristo. La gente está adivinando y no acierta y no van a acertar nunca porque lo usan como un enemigo de Cristo. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios. Si alguien te dice quién es o quién es el anticristo, usted lo primero que tiene que hacer es llevarlo a Daniel capítulo 7. Vamos a irnos al libro profético de Daniel capítulo 7 y vamos a entender que todos podemos señalar el anticristo y todos podemos explicárselo a otro, porque esto es de vital importancia. Así que Daniel capítulo 7, versículo, miremos el versículo, está en el versículo 2 hasta el 8, pero vamos a ver el versículo 7:2, dice: Daniel dijo, miraba yo en mi visión de noche y aquí que los cuatro vientos del cielo combatían en la gran mar. Y cuatro bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía las alas de águila.
Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas y fue levantada del suelo y se puso en hiesta sobre los pies a manera de hombre y fue dado corazón de hombre. Versículo 5. Aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después, versículo 6, de esto miré y aquí otra bestia semejante a un leopardo con 4 alas de ave en su espalda. Tenía también esta bestia 4 cabezas y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en la visión de la noche, versículo 7, y aquí la cuarta bestia, espantosa y terrible, y en gran manera fuerte. ¿Qué tenía la característica de la bestia, la cuarta? Tenía grandes dientes de hierro, devoraba y desmenuzaba a las sobras, hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí otro cuerno pequeño salía de entre de ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. ¿Qué vio Daniel aquí? Resumiendo, vio 4 bestias. Vio un león, un oso, un leopardo y una bestia feroz, increíblemente horrible. ¿Quiénes son estos reinos? Yo no sé quiénes son, la Biblia lo está diciendo, que son imperios, que son reinos, que son bestias. Una bestia es un imperio, un reino. Daniel tampoco sabía quiénes eran. El Señor se lo dijo. Dios le dijo a él quién era. Vamos a mirar en el verso 19, verso 17, a ver quiénes son estos reinos. Miren ustedes, Daniel 2:17 te dice, estas 4 grandes bestias son 4 reyes que se levantarán en la tierra. Ah, entonces bestia no es un insulto, bestia es un reino. Si a usted alguna vez le dicen, usted es una bestia, ya me está diciendo un reino, un imperio, soy mundial, soy poderoso. No se ofenda porque le digan bestia. Bestia no es una mala palabra. Aquí dice que son reyes que se levantarán en la tierra. Después recibirán el reino los santos del Altísimo. Entonces aquí está diciendo que las 4 bestias son 4 reinos. ¿Cómo identificamos que son los reinos históricos que ya pasaron? Bueno, el Señor es quien nos dice que el primer reino, vayámonos a Daniel 2:38, nos dice que el primer reino era Babilonia. Daniel capítulo 2, versículo 38, nos identifica el primer reino. Y dice aquí, y donde quiera que habitan hijos de hombres, bestias del campo y aves del cielo, Él los ha entregado en tu mano y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Le está diciendo aquí Daniel al rey Nabucodonosor, tú eres la cabeza de oro. El Señor identifica claramente que el primer reino es Babilonia. Si el primer reino es Babilonia, ¿quiénes siguieron después de Babilonia? Los medos y los persas. Y luego siguieron los griegos, siendo ellos entonces el tercer reino. Y el cuarto reino siguió Roma, el reino romano, en el cual estaba imperando o dominando cuando vino Cristo Jesús a este mundo hace 2000 años. Vamos a mirarlo en la palabra de Dios, que el imperio romano es el que nos interesa aquí mirar. Vamos a mirarlo en Apocalipsis 12, 2 al 6. Vayámonos a Apocalipsis, que la visión de la bestia de Apocalipsis 12 es la misma de la cual estamos hablando, de la cual habla Daniel 7, Daniel 2, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, es lo mismo. Y vamos a mirarlo aquí, entonces, en Daniel, en Apocalipsis 12, 2, y miremos el reino. Estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Igualito a la bestia que está escrita en Daniel capítulo 7. 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cabezas 7 diademas. Allí está quién quería matar a Jesús cuando naciera. ¿Se acuerdan de Herodes el Grande?
mandó a matar muchos niños menores de 2 años para ver si ahí caía el Salvador del mundo, el Rey del universo, Cristo Jesús. Ese reino, ¿quién era? Herodes pertenecía al reino romano. Es decir, que aquí está la bestia identificada claramente como el reino romano. El imperio romano es esa bestia que está mencionando aquí la palabra de Dios. El Imperio Romano comenzó en el año 168 antes de Cristo y termina en el 476 después de Cristo. Fue el imperio más grande, más largo, más poderoso que todos los demás imperios. Su último emperador en el año 472 se llamó Rómulo Augustulo. Él fue emperador por 11 meses y tenía 15 años de edad. Es el imperio romano. Aquí, para que identifiquemos un poco más del imperio romano, Daniel 7 nos explica un poco más de este imperio que es, que de allí sale obviamente el anticristo. Daniel capítulo 7, vayámonos al versículo 23 y 24. Digo así, la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y desmenuzará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantarán otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 de ellos derribará. Aquí está diciendo entonces que ese imperio romano tenía 10 cuernos. Y los 10 cuernos son 10 reyes que se levantarían. Es decir, el imperio romano terminaría cuando los bárbaros y las tribus del norte atacaron y acabaron con el imperio romano en el año 476. Se dividieron en 10 parcelas. Se dividieron todo el imperio romano, que es Europa hoy en día, se lo dividieron en 10 parcelas. Y las tribus bárbaras fueron los francos. Y de ahí vienen los franceses, los alemanes, los anglosajones, y ahí vienen los ingleses, los suevos, y de ahí Suecia, los vándalos, los ostrogodos, los érulos, los visigodos, los ostrogodos. Ellos son los que conquistaron el imperio romano. Lo dividieron en 10 países que son los que tenemos hoy. Bueno, hoy en día hay más de 10 países, pero que le llaman la Comunidad Europea, pero el origen fueron 10 y fue como terminó el imperio romano, terminó con esos 10 cuernos. Pero ¿qué dice aquí la profecía? Que de esos 10, después de esos 10, se levantaría un cuerno pequeño que se haría grande y poderoso. Todos los eruditos católicos, evangélicos, adventistas de la teología aceptan y están de acuerdo en que el cuerno pequeño es el anticristo. En eso sí, todo el mundo está de acuerdo. Ya hay diferencias en la aplicación de esas características para identificarlo, porque en el método futurista, pues lo ven hacia el futuro, en el método preterista lo ven hacia el pasado, y en el método historicista, del cual estamos hablando nosotros y aplicamos nosotros en este estudio, se le aplica desde que inicia hasta que sale, y se le aplica cada característica que la Biblia menciona, se le va a aplicar a este cuerno. Así que vamos a ver este cuerno pequeño que se hace grande, que no es tan pequeño, qué características tiene. Y así poco a poco vamos a identificar el anticristo, que no es tan anticristo, sino más bien podríamos llamarlo el vicecristo, el reemplazo de Cristo, el que ocupa el lugar de Cristo. No es el enemigo de Cristo, es el amigo que usurpa su poder, que usurpa su divinidad. Así que característica número 1, Daniel 7:8 nos da la característica 1, y miren lo que dice Daniel capítulo 7, versículo 8. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. Este cuerno pequeño es el mismo anticristo, del cual queremos identificar. Y la característica número 1 que debe tener es que debe surgir después que surgieron los 10 reyes, después de que el imperio romano se divide en 10, que son los 10 países de Europa.
de esa época. Después de ellos debía surgir un reino pequeño que representa al cuerno pequeño. Europa o Roma, los romanos, cayeron en el año 476 y de inmediato se dividieron en los 10 reinos. Después de ellos debía levantarse un reino. Entonces busquemos un reino que se haya levantado después del año 476 de nuestra era, porque debe levantarse inmediatamente después. Característica número 2. Ese reino, ese personaje, ese imperio, ese gobierno debe ser no solamente después del 476, sino que también tiene una característica y es que debe ser romano. ¿Por qué? Porque este cuerno pequeño sale de la bestia que representa a Roma. Entonces, si el cuerno pequeño sale de esa misma bestia, de su cabeza, después de los 10 cuernos, sale uno más, entonces el reino tiene que ser, es romano. La gente lo busca, dicen que será un israelita y será en el oriente. No, no, no. ¿Cómo lo vamos a buscar por allá? Hay que buscarlo aquí mismo, en este mismo imperio, porque ahí nace el reino, el cuerno pequeño. Se debe levantar entonces en Europa, debe ser romano. Daniel 7:24 nos está diciendo que debe derribar 3 reyes. Hay que buscar un imperio que en esa época del 476 al 600 por ahí, debió derribar 3 reinos que fueron aquellos que conquistaron a Roma, pero no pudieron sobresalir porque fueron arrancados de raíz y no hay herencia de ellos. Y esos 3 reinos son los érulos, los vándalos y los ostrogodos. De ellos, de esas 3 tribus, no hay ninguna descendencia hoy en día en Europa. Fueron arrancados de raíz en el año 493. Los érulos en el año 534, los vándalos y en el año 538 los ostrogodos. Al caer ese último pequeño reino, al caer esa tribu que son los ostrogodos del año 538, allí oficialmente comenzó el nuevo cuerno pequeño, el anticristo. En esa fecha es la fecha clave para decir que ahí inició. Entonces tenemos que buscar un poder político, religioso, militar, económico, que se levante en esa época y diga ser romano y diga ser que es de Europa occidental. Otra característica, y es que Daniel 7:25 le da otra característica de gran importancia que quiero que la leamos, y dice lo siguiente: de este versículo salen unas 3 o 4 características del anticristo. Daniel 7:25. Y hablará palabras contra el Altísimo, y a los santos del Altísimo quebrantará, y pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempo y tiempos y la mitad de un tiempo. Allí sacamos unas 4 características. La primera dice acá: y hablará palabras contra el Altísimo. ¿Qué es hablar palabras contra el Altísimo? Apocalipsis 13:6 nos lo dice. Nos vamos a Apocalipsis, que la bestia de Apocalipsis capítulo 13 es la misma bestia de la cual estamos hablando, el mismo imperio. Porque acuérdense que bestia no es un insulto, el mismo imperio. Miremoslo en el 13:6. Y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre en su tabernáculo y de los que moran en el cielo. Así que hablar palabra contra el Altísimo es blasfemar contra Dios. ¿Y qué es una blasfemia contra Dios? Vamos a mirarlo aquí. Vayámonos a Marcos 2:7 para que miremos qué es una blasfemia en contra de Dios. Y así tengamos claro este mensaje que estamos investigando acá, el anticristo. Marcos 2:7 nos dice que es una blasfemia. Y a Jesucristo, él fue acusado en 2 veces de blasfemia contra Dios. Marcos 2:7 nos dice lo siguiente: ¿por qué habla este así? Blasfemia dice: ¿quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Cualquier persona o cualquier sistema político religioso que se atribuya el poder de perdonar pecados
está blasfemando contra Dios. Aquí a Jesús, los fariseos lo acusan de ser una blasfemia contra Dios porque él le había dicho al paralítico, ¿qué es más fácil decirte? ¿Tus pecados te son perdonados o levántate y anda? Levántate y ande para que vean que yo tengo poder de perdonar pecados. ¿Por qué tenía Jesús poder para perdonar pecados? Porque Él era Dios. Por eso, solamente Dios puede perdonar un pecado. Y hay una segunda razón para que nos acusen de blasfemia. Y se encuentra en el Evangelio según San Juan, en el capítulo 10, versículo 33. En 10:33, y dice lo siguiente. Le respondieron los judíos diciendo, por buena obra no te apedreamos, sino por la blasfemia, porque tú, siendo hombre, te haces Dios. Jesucristo les había dicho a los discípulos que Él y Dios eran una sola persona. Él era uno con su Padre. Y ellos, caramba, pero qué descaro, ¿cómo vas a decir que eres uno con el Padre? O sea, que tú eres Dios, eres como nosotros y eres Dios. Eso es blasfemia. Lo acusaron de blasfemia. Cualquier persona o institución que se diga ser como Dios, se compare con Dios o quiera reemplazar a Dios, está blasfemando delante del Señor. La palabra vicarios significa reemplazar a Dios. Es uno que está en lugar de Dios. El reemplazo de Dios significa la palabra vicarios. Así que eso es también blasfemia. Esas son las dos formas de blasfemar contra Dios. En Daniel 2, 42 y 43 se nos habla que la imagen que ve Nabucodonosor, el gran sueño que él tuvo, la gran estatua, los pies hacia abajo están mezclados entre hierro y barro. Esa mezcla de hierro y barro significa que son unir dos cosas que no tienen nada que ver, hacer un matrimonio ilegal, y ese matrimonio ilegal es unir la iglesia con el Estado. Nunca Dios ha permitido que la iglesia se una con el Estado, porque el Estado es un poder civil que obliga, que a la fuerza obliga a que cumplamos las leyes. El Señor no quiere que nadie vaya al cielo obligado. Si Él quisiera que fuéramos al cielo obligado, nos podría coger del pelo a todos y llevarnos al cielo y todos estaríamos allá. Pero Él solamente quiere personas como tú y yo, como yo, que nos enamoremos tanto de Cristo Jesús, que nos enamoremos tanto de Él, que querramos conocerle, querramos ir con él y vivir para siempre en la patria celestial. Eso es lo que Dios quiere. Así que por eso que nunca permite que el Estado se una con la iglesia. Y cuando el Estado se ha unido con la iglesia, lo que ha habido es persecución. Total persecución, porque se obliga a la gente y Dios no quiere que a nadie se obligue. Tendríamos que buscar entonces un sistema político, religioso, militar, económico, que esté unido con el Estado, que el poder de eclesiástico y el poder civil estén totalmente unidos, y tenemos que buscarlo en Europa Occidental. Esa es la característica número 6. Miremos una característica más, la 7. Daniel 7:21. Vamos a leer Daniel 7:21 y vamos a mirar aquí que hay una característica de gran importancia, y y ahorita les digo las otras que faltan de Daniel 7:25, y dice, y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Es decir, que este poder debe perseguir a la iglesia, debe perseguir a los santos y vencerlos. Dios le dio potestad para que los venciera. ¿Han oído ustedes hablar de la Santa Inquisición? Comenzó en el año de 1181 y duró hasta el año 1798, cuando el general Berthier acaba con todo esto por orden de Napoleón. Así que hasta allí llegó más de 600 años la Santa Inquisición. En América, por ejemplo, habían 3 tribunales santos. Incluso ellos tenían inclusive prerrogativa de poder matar las personas. Hubieron 3 en América y fueron una en México, la otra fue en Cartagena de Indias y la otra fue en Lima, Perú. Daniel 7:25 nos da entonces más características, y es que el cuerno pequeño o anticristo trataría de cambiar los tiempos. Cambiar los tiempos es cambiar la forma de interpretar para desviar, y el método que utiliza este imperio es el método preterista. Es decir, no tenemos nada que ver con la persecución, no tenemos nada que ver con la Inquisición. Esto fue cumplido por Antíoco Epifanes hace muchos años. Eso no tiene nada que ver con nosotros.
y eso es cambiar los tiempos y cambiar la ley. Tendríamos que buscar un sistema que haya cambiado la ley de Dios. La ley de Dios está en Éxodo 20 y allí está clarito los 10 mandamientos. No tendrás Dios ajeno delante de mí, no te inclinarás a ellos, honra a padre y madre, descansar el santo sábado, no jurarás en tu nombre en vano, perdón, el tercero, el cuarto, guardar el sábado, el quinto, honra a padre y madre, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no envidiarás y no mentirás. Ahí están los 10 mandamientos. Pero este sistema ha desaparecido el primero y el segundo mandamiento y el cuarto los desapareció. Cambió el emperador Constantino en el año 321 más o menos, cambia el sábado por el domingo y le transfiere toda la santidad que Dios le dio el sábado, la transfiere el día domingo. Y entonces se comienza a adorar el día domingo en esta iglesia universal y se predica guardar este día hasta el día de hoy. Y cuando llegó el protestantismo, que con Martín Lutero se levanta en el año 1520, Martín Lutero fue capaz de una manera pública de llamar al imperio romano, llamarlo que ellos eran el anticristo. Lo dijo textualmente y se basó en Daniel 8, 23 y 25. En esa época estaba gobernando el Papa León X y a él se lo dijo personalmente, año 1520. Él fue excomulgado y perseguido, pero finalmente nunca lo pudieron matar. Quiero leerle lo que dijo el filósofo Piaget acerca de esto. Dijo: el anticristo es una figura del ejercicio del poder político extendido a toda la humanidad. El estado mundial del anticristo será un estado totalitario en sentido máximo, no solo por la ambición del poder del anticristo, sino por la naturaleza misma del estado del mundo en esos momentos. Cuando la unión militar, política y económica culmine en el frente de la unidad religiosa, encontrará el anticristo su máxima potenciación. La última relación del Estado Iglesia no será el diálogo, no será una batalla ni una lucha, será una persecución sin cuartel a los cristianos. Esto lo dice este filósofo y me parece muy acertado, demasiado acertado. Así que la ley ha sido cambiada. Y yo quiero leerles Apocalipsis 22, 19, donde dice: lo que le pase a alguien que cambie la ley, que cambie la Biblia o que pretenda hacerlo, porque este poder ha pretendido, todavía no lo ha hecho, lo predica, lo dice, lo anuncia, pero no lo ha cambiado en la palabra de Dios y esperamos que no se atreva a hacerlo. Apocalipsis 22, capítulo 22, versículos 19 dice: y si alguno quitare de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del libro de la vida y de la santa ciudad y de las cosas que están escritas en este libro. Si alguno quitare, no se le puede quitar, no se le puede poner, tal cual las cosas hay que dejarlas como Dios ha dicho que deben estar. No podemos cambiar absolutamente nada. Daniel 7:25 nos dice que gobernará, perseguirá y someterá a los santos durante tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La palabra tiempo, según Daniel capítulo 4, donde se menciona unas 3 o 4 veces, significa año. Entonces, tiempo, un año. Tiempos, 2 años serían 3 y medio tiempo serían 6 meses, 3 años y medio. Es lo mismo que está diciendo, por ejemplo, Apocalipsis. También lo dice en el capítulo 12 y capítulo 13, también nos habla del mismo tiempo. Apocalipsis 13:5 nos habla de 42 meses y 42 meses son 3 años y medio. Y Apocalipsis 12:6 nos habla de 1260 días. Si tanto Daniel como Apocalipsis son libros proféticos y simbólicos, todo lo que dicen es simbólico. Lo único que Apocalipsis tiene en numeración que no es simbólico son los 1000 años en el cielo. Eso no es simbólico, eso es literal. Lo demás es totalmente simbólico. Así que estos 1260 días significan 1260 años. Cada día por año, según está escrito en Números 14:34 y Ezequiel 4:6, dice el Señor: día por año te lo he dado, día por año.
No podemos entrar en controversia con esto, porque hay personas, por ejemplo, que entienden que el Apocalipsis es simbólico, pero algunas cosas las traducen simbólicamente y otras cosas las traducen literalmente, y así no se puede. Por ejemplo, los 144,000, dicen nuestros hermanos, los 144,000 son de las 12 tribus. Ah, no, eso es simbólico, porque ahí debo estar yo. Así que eso es simbólico. 12 tribus significa que yo estoy ahí. Eso es simbólico. Pero el número 144,000 es literal. No, si las tribus son simbólicas, el número también. Y en realidad el número también es literal y significa todo el pueblo de Dios, todos los que seamos, porque si fuera literal, imagínense que ya esté completo, entonces ¿dónde entramos tú y yo? No tendríamos oportunidad de salvación. Necesitamos que no sea literal, que sea simbólico, y todo el libro es simbólico, así que ahí estaremos por la gracia del Señor. Ese tiempo de gobernar sería por 3 años y medio, o sea, significa 1260 años. Busquemos en la historia un sistema político, religioso, económico, militar, que haya gobernado durante 1260 años. Ese sistema lo tenemos en el medio, todo el mundo lo sabe. No solamente eso, ese sistema debió haber sufrido una herida mortal, y la herida mortal la dio el general Berthier en el año 1798, cuando llevó cautivo el Papa Pío VI, y él murió en cautiverio un año después. Acabó con la Inquisición y acabó con toda esa hegemonía, y obviamente comenzó un nuevo mundo, el mundo de la razón, el mundo de la Revolución Francesa, del trabajo, etcétera. Esa herida fue causada a tal punto que de ahí la iglesia no pudo volver a dirigir a nivel mundial, pero esa herida mortal fue sanada, dice el Apocalipsis, y vemos que en el año 1929 el militar religioso dio, en el año 19, hubo un pacto y se llama el Pacto de Letrán en 1929, y lo hizo el primer ministro italiano Benedetto Mussolini. Entregó todo lo que había incautado la iglesia, hizo las paces con la iglesia, dejó que la religión fuese universal y fuera también en Italia. Se hicieron las paces, la herida fue sanada y hoy en día está siendo sanada. Vamos a mirar otra característica y está en Apocalipsis 13:18. Apocalipsis 13:18, ustedes ya les dije que la bestia de Apocalipsis 13 es la misma, es el mismo estado, el mismo sistema. Y 18 nos dice, aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues su número es número de hombre y es 666. Debemos buscar un sistema que su nombre o sus palabras con la cual se identifique sea numérico, tenga un equivalente decimal de números, y nos tendríamos que pensar en el idioma latín. La palabra vicarios filis Dei es una palabra en latín que significa el que está en el lugar de Cristo, el que está representando a Cristo en la tierra. Este gran líder es el representante de Cristo en esta tierra, y lo es en estos momentos para más de 1.200 millones de habitantes en el mundo. Y la palabra vicario filis Dei está en latín, que es el idioma oficial del Imperio Romano. Y en números romanos le damos el equivalente a vicario filis Dei, da el número 666. Inclusive el alfabeto romano sumaba 666. Todo el alfabeto, si cogen todas las letras que tienen valor numérico y se suman, da 666. Ya en el siglo II le adhieren la M y entonces ya cambió el significado, pero al principio daba 666 todo el número. Y vicario filis Dei representa ese número, y eso representa a Cristo, está en el lugar de Cristo. Y dice que tendría un nombre blasfemo. Ese es un nombre blasfemo. Pretender estar en el lugar de Cristo. En realidad, Cristo Jesús dejó un representante en la tierra, y está allí en Juan 14, en Hechos 2, está la revelación de ese poder, y es el poder del Espíritu Santo. Solo un igual a Jesús podría reemplazarlo, y lo reemplazó el Espíritu Santo, que Él lo prometió, que lo llamó el Consolador. Donde yo me vaya, enviaré otro Consolador. Ese estará con vosotros hasta el fin del mundo. Número 13, una característica más, todavía tenemos tiempito, vamos a hacerla, y es, tiene una ciudad
que está en 7 montes, en 7 colinas. Vamos a mirarlo en la Biblia. Apocalipsis 17 habla de la gran ramera, que es el mismo sistema. Estamos identificando el mismo. Y el capítulo 17, versículo 9, nos dice lo siguiente. Esto para la mente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. La mujer es la iglesia y se sienta en 7 colinas. Esas 7 colinas, la única ciudad en el mundo que está sobre 7 colinas es la ciudad de Roma. Y la única ciudad que nos gobierna, porque ante el imperio romano, todos los presidentes de cualquier nación se inclinan, le hacen la venia porque él es primero. En el famoso ecumenismo, donde se quiere presentar y colocar un solo pastor y un solo rebaño, pues sabemos cuál será el único pastor. Lo entendemos claramente. Así que esa ciudad está asentada sobre esos 7 montes. Una característica más. Hay más, pero les doy la última y cerramos el tema. Apocalipsis 13, 16. Es muy importante esta porque la vi en la película, esta característica en la película de Apocalipsis 13, 16. Y hacía que a todos, pequeños y grandes, ricos y pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. El número es 166, la bestia es romana, es de esa época, y no se puede ni comprar ni vender, sino adoramos a la bestia. El sistema de adoración es el día domingo, que fue cambiado el mandamiento, y hoy hay más de 2.000 millones que adoran al Señor en el domingo. Todas las iglesias protestantes que salieron de la iglesia católica están unidas a través de este día de reposo. Y el que adore el domingo será señalado con la bestia, con el número de este imperio, de este sistema, y beberá de la ira del furor de Dios. No podemos aceptar los mandamientos cambiados. Aceptemos los mandamientos que Dios dejó. No podemos cambiarlos, no podemos quitarle, no podemos ponerle. Es dejarlos tal cual como está. Así que próximamente esta señal no se ha cumplido. La veremos un cumplimiento. Algunos dicen que es el chip que ya viene en camino. Puede ser el chip, puede que sí, puede que no. La Biblia no dice qué clase de marca vamos a recibir. Lo que sí dice es que estemos adorando a la bestia. Y adorar a la bestia es adorar en día domingo, porque el domingo es su imagen, la imagen de poder, su sello está en el domingo. Esto es otro tema que debo hablarles más adelante, del sello de Dios y el sello del sistema político, religioso, económico y militar que hoy en día nos gobierna. Aquí no termina en realidad. Yo quiero leerles el final de esta historia, el final de este sistema. En el capítulo 7, cuando Daniel ve la bestia espantosa y terrible, nos dice por aquí en el versículo 11, yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que alaba el cuerno, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. El final será muerte, será destrucción. Nadie se podrá colocar en lugar de Dios. Nadie podrá blasfemar el nombre de Dios y quedar sin culpa o quedar sin castigo. Y a aquellos que sigan el sistema les ocurrirá lo mismo. Y Daniel, capítulo 2, que es el que habla también del mismo anticristo, en el capítulo 2, versículo 44, nos dice, y en los días de estos reyes, los 4 que ya vimos y el nuevo reino que hemos identificado como el cuerno pequeño del anticristo, dice, y en los días de estos reyes, el Dios del cielo levantará un reino que no será jamás destruido, ni será el reino dejado a otro pueblo. Desmenuzará y consumirá todos estos reinos, pero él permanecerá para siempre. De la manera que visteis que del monte fue cortada una piedra, no con mano, la cual desmenuzó el hierro, el bronce, el barro, la plata y el oro, el gran Dios ha mostrado al rey lo que ha de acontecer en lo porvenir, y el sueño es verdadero y fiel su interpretación.
Aquí está hablándole Daniel a Nabucodonosor, dándole la interpretación del sueño, que aquí también está hablando del anticristo. Amigos y hermanos, el Señor Jesucristo pondrá fin a este reinado indecente e indecoroso, a este reinado usurpador, a este imperio mundial que pretenderá gobernar no solamente su país, sino el mundo entero, pondrá fin. El Señor dice que se levantará. Daniel 12 dice que Miguel se levantó, hubo un silencio en el cielo como por media hora, hubo aquí un gran estruendo, un gran terremoto, y luego veremos la venida de Cristo Jesús visible y audible. Todo ojo le verá. Así lo dice Apocalipsis 1:7. Dice, todo ojo le verá, inclusive los que le traspasaron. Dice, he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. El Señor vendrá por segunda vez y acabará con todo esto. La venida de Cristo no es un rapto. Él viene y debe venir para que lo vean. Inclusive aquellos que lo traspasaron tendrán que verlo, porque él se lo prometió al sacerdote Anás y Caifás. Desde ahora les digo que veréis al Hijo del Hombre viniendo sobre la nube de los cielos con poder y gran gloria. La palabra poder es dinamita. El Señor Jesucristo vendrá en medio de fuego, en medio de temblores. El sol no alumbrará, la luna no hará su resplandor. Los montes no se podrán sostener. Solamente los hijos de Dios que estemos desde ahora con Él nos podremos sostener en pie y abrir nuestros brazos para que el Señor nos levante a las nubes y nos encontraremos con Él para siempre. El Señor Jesucristo viene con poder y gloria y todo ojo le verá. El rapto es una interpretación futurista equivocada, basada en 2 versículos de la Biblia que más adelante les voy a explicar. Pero su venida es visible y audible y él colocará fin a este sistema. Y no será un anticristo que se levante ahora por allá en Oriente y haga la paz con los árabes y haya una batalla entre Gog y Magog. No, no, no. Todo esto es futurismo, no tiene nada que ver. En realidad, lo que hemos estudiado ha sido probado con la Santa Escritura y no estamos aquí apuntando a ver quién será el anticristo. No, hemos dado 14 características y ya lo tenemos plenamente descubierto. Ese es el que usted está pensando, ese es. Es el único sistema que se le pueden aplicar todas las características, absolutamente todas, y coinciden. El Señor Jesús viene pronto y tú y yo debemos prepararnos. Este es un momento de reflexión, de confesión de pecados a Él, no en un confesionario. Le confesamos los pecados directamente a Dios porque solamente Él los puede perdonar. Es momento de reavivamiento espiritual, de estudio de la palabra de Dios, de profundizar en estos temas. De estos temas no he dicho nada, hay mucho que decir todavía. Estudiamos un poquito de Daniel 2, de Daniel 7, de Apocalipsis 12, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17, la gran ramera. Estudiamos varios temas y apenas los tocamos. Pero lo que yo quería y quiero es que quede grabado quién es el anticristo. Es un sistema político, económico, militar, religioso, que está gobernando en este mismo instante y aspira a ser el único líder mundial. Y tiene liderazgo, la sabiduría, el dinero y la capacidad para hacerlo. Y seguramente lo logrará. Pero el Señor Jesucristo vendrá y con todos ellos acabará. Usted y yo dejémonos llevar por la palabra de Dios. No nos dejemos llevar por lo que la gente dice. Que fue Mussolini, que el anticristo fue allá Nerón. Para ver las características, no se le aplican las características. Esta es una profecía que comenzó desde que Daniel la dio hasta los días de hoy y se está cumpliendo todavía. Y falta por cumplirse que coloquen el chip y nos coloquen la señal y nos obliguen a adorar en día domingo, cosa que jamás los adventistas haremos.
Y usted que está leyendo la palabra de Dios, si usted la lee, se dará cuenta que tampoco puede hacerlo, porque debemos colocarnos de parte de Dios. Aunque se desplomen los cielos, aunque nos lleven a la cárcel, aunque nos maten, tendremos que defender los 10 mandamientos, porque es el conflicto final de Apocalipsis. El Apocalipsis se define en un gran conflicto mundial, y el conflicto es por la adoración. ¿A quién vamos a adorar? O vamos a adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, como lo dice Éxodo 28 hasta el 11. O vamos a adorar a un sistema político mundial que nos conviene adorar para que pues, nos permitan comprar y vender y seguir viviendo. Es mejor no vivir más, pero jamás adorar una imagen, adorar un día. Es como adorar una imagen si adoramos el día que no es. Por eso hoy, sábado, hoy es día de guarda, hoy es el día del Señor, hoy es el día de reposo para Dios, no porque lo diga el pastor, teólogo Wilson Valencia, no, lo dice el Señor en su palabra. Hay más de 300 versículos que lo dicen. El día domingo está mencionado en la Biblia solamente en 5 veces, y en 5 veces lo menciona como el primer día de la semana, según por ejemplo Lucas 24:1, que lo menciona como el primer día, el día que resucitó nuestro Señor Jesucristo. Hermanos queridos, Cristo Jesús va a implantar un reino para siempre, un reino que no habrá injusticia, no habrá dolor, no habrá muerte, no habrá enfermedad, y ese reino puede ser tu casa y puede ser la mía. Y yo estoy orando y estoy reformando mi vida para que el Señor me tenga por digno de llevarme a ese reino y de verdad ser un súbdito de nuestro Rey Celestial. Él es el verdadero rey, el rey de reyes y señor de señores. Yo quiero ser su súbdito, yo quiero ser su hijo, yo quiero ser su hermano, yo quiero ser parte de ese reino. Hoy somos parte de ese reino a nivel espiritual. La iglesia está en nuestro corazón, los templos están cerrados, pero nuestras iglesias están abiertas porque nuestro corazón está abierto para recibir a Cristo Jesús en nuestra alma, confesarle nuestros pecados, cambiar de vida. Él dice, si te confiesas y te apartas, alcanzarás misericordia. No importa, amigo querido, el pecado que hayamos cometido. No importa la vida que habremos llevado, no importa si hemos hecho lo malo, sí, todo lo hemos hecho, todos tenemos un pasado oscuro, un pasado que nos avergüenza, un pasado que no queremos ni hablar de él, pero si hoy nos arrepentimos delante del Señor, confesamos nuestros pecados y no cometemos más, nos aferramos a Él para que nos ayude, nos dé valor de estar junto a Él, entonces tendremos vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Si usted es una persona que quiere comenzar su vida de nuevo y quiere ser un cristiano, yo le suplico, le ruego que haga esta oración conmigo para que hoy comience tu cristianismo en tu vida. Oremos. Padre, hoy quiero ser tu hijo. Hoy quiero cambiar y renovar mi vida. Hoy quiero nacer de nuevo y puedo nacer a través de tu palabra. Puedo nacer a través del conocimiento, de creer en ti como mi único salvador personal. A partir de hoy creo en ti de todo corazón y leeré tu palabra, la escudriñaré, porque tu palabra es verdad. Creeré y practicaré la santa ley de Dios, porque la ley es verdad. Y creeré en tu Hijo amado Jesús, que es el verdadero Rey del universo. Creeré en el Espíritu Santo, a quien tú mandas en este momento por mi confesión de fe. Y entonces viviré para siempre con Él, y Él me indicará el camino que debo recorrer para llegar a ser salvo y estar un día contigo en un nuevo amanecer. Señor, bendíceme a mí y bendice a mi familia, a todo aquel que me escuche, y permítenos creer en tu palabra, investigarla y ser guiados por la lámpara a nuestros pies, que es la Santa Escritura. De ella no le podemos quitar ni le podemos colocar, porque tú has dicho que es tu palabra y tu palabra debe cumplirse, porque el cielo y la tierra pasarán, pero tu palabra jamás pasará. Gracias, Padre, por tu amor y bendición. Quédate con nosotros y líbranos de esta pandemia mundial. Lo pedimos de la manera más humilde en el bendito y glorioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Dios nos bendiga.